Saludos, estamos en las fechas próximas al aniversario del fallecimiento de Benito Juárez y lo que queremos comentar son temas necesariamente conectados con la masonería y los personajes históricos de México, en particular los presidentes de la República. Y en este caso queremos comentar lo de Benito Juárez. Es el único tema del canal, la masonería mexicana documentada. No ovnis, no anunnakis, no reptilianos. Y por eso es que traigo aquí una lámina en la que podemos ver una página de un boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 1972, hace ya más de medio siglo, en la que se narra qué persona fue la que donó la indumentaria masónica que hay en el recinto a Juárez en Palacio Nacional. Ese dato no es del dominio general y lo hemos encontrado en este boletín de la Secretaría de Hacienda, en una biblioteca que está en la calle República del Salvador, en el centro histórico de la Ciudad de México, y que voy a leerles en este momento. También aquí el autor, el articulista que escribe este artículo, este ensayo pequeño de una página, también menciona cómo le llegó a ellos, a ese boletín de la Secretaría de Hacienda, una copia del acta de iniciación masónica de Benito Juárez. Y narra que es una copia. Y esa copia a su vez es copia y siempre es copia de copia de copia. De manera que el original no se ha tenido a la vista. Pero este es un comentario aparte que ya hemos hecho y seguiremos haciendo en transmisiones separadas. Hoy es la indumentaria masónica de Benito Juárez. ¿Cómo fue que llegó allí a Palacio Nacional? ¿Quién la donó? Y es lo que vamos a leer aquí en este artículo. Repito, boletín de la Secretaría de Hacienda, abril de 1972. Y vamos a leer por el lado izquierdo una narración de qué es lo que ocurre al llegar al Palacio Nacional y al recinto, según el narrador, el escritor de este artículo, que se apellida Valdés Inchausti. Dice, al llegar al recinto a Juárez, la persona que asiste queda respetuoso contemplando los objetos de aquel museo, aquí lo voy marcando, vinculados al gran patricio de la Reforma. Allí está el pequeño escritorio, utilizado durante su peregrinar por el norte, sus libros preferidos, añosos documentos, relojes, cigarreras. Me pregunto, ¿será que todo eso está todavía ahí? Porque eso tiene más de medio siglo. O se habrán ido desapareciendo con el paso de los sexenios y han ido a parar a mejores manos. Bueno, enjollados bastones de mando que nunca usó, con los que testimoniaron su cariño y admiración los pueblos de Zacatecas y Yucatán. Estos bastones de mando son los que dan los pueblos originarios a visitantes y ellos, sin tener conciencia de eso, los degradan, los disminuyen de valor al dárselo a todo el mundo. Se lo dan a presidentes municipales, a candidatos de partidos políticos, candidatos a gobernadores en ejercicio, candidatos de oposición, candidatos oficiales, a todo el mundo le dan bastante mando, creo que consta en las transmisiones de la prensa. Y en su momento, pues varios pueblos originarios les dieron el bastón de mando a Benito Juárez. Y aquí se consigna que ahí hay, o había, en el Palacio Nacional, en el recinto Juárez. Bueno, ¿qué otras cosas hay? Según esta narración, de más de un siglo, de más de medio siglo, bandas del presidente, bandas tricolores, bandas presidenciales, habla en plural, seguirán allí. Yo recuerdo haber visto una, pero es de memoria nada más, no plural, nada más una, pero puede estarme fallando la memoria al transmitir. Y luego lo que nos interesa, sus modestos arreos masónicos del benemérito rito nacional mexicano, meritorias condecoraciones, la imponente banda y mandil bordados de oro que fueron impuestos cuando fue ungido con el supremo grado 33 de la orden. Aquí el redactor no se percata de que el grado 33 es el rito escocés antiguo y aceptado y no del rito nacional mexicano.
como acaba de decir, él está diciendo en un renglón previo arreos masónicos del rito nacional mexicano. Y también, bueno, no sé si de manera complementaria o por confusión, dice que mandil y banda del grado 33 de la orden cuando se le impuso. El registro que yo tengo aquí en mi libro, La masonería de la presidencia de México, que invito a que lean en Mercado Libre, es la de que ese grado 33 le fue dado a Juárez desde España de manera honoraria en el año 1871, ya para fallecer, ya en los últimos años prácticamente de su vida. Pero aquí lo registran en este artículo como banda y mandil del grado 33. Y seguimos leyendo, dice, nosotros, habla en plural el articulista, tuvimos el privilegio de tener en las manos cuando fueron poseídos por nuestro amigo, el señor general Sebastián Barriguete Andrade. Esta es la persona que donó ese material masónico, indumentaria, dice que medallas, que bandas, etcétera, al recinto a Juárez en Palacio Nacional. Los guías del recinto a Juárez en Palacio Nacional no tienen certidumbre sobre el origen. Yo he estado ahí 2 o 3 veces y he preguntado, siempre con respeto, ¿qué me garantiza o quién me garantiza que ese indumentario fue de Juárez? Y no lo saben. Pregunto su origen y tampoco lo saben. Demos una explicación. Este artículo del Boletín de Hacienda del año 72 ya tiene más de medio siglo. De entonces para acá, ¿cuántos sexenios han pasado? Hay que dividir 52 entre 6. Y vamos a ver que casi tenemos casi 10 sexenios, 8 o 10 sexenios de cambios de administración federal, de administración del palacio y de administración del recinto. No lo saben, al final de cuentas, esa es la explicación. Yo he preguntado y pregunté el año pasado, 2023, 2022, y no saben el origen, y no saben qué garantía hay de que fueron del benemérito Juárez. Pero esas preguntas el masón tradicional no se las hace. El masón tradicional promedio recorre el recinto, sale aplaudiendo y va a su logia y pide triple batería de júbilo por la indumentaria del recinto. No se hace la pregunta, ¿quién garantiza que fue del benemérito? Y ¿quién la donó? Aquí estamos encontrando esta respuesta en un documento oficial. Fue el general de división Sebastián Barriguete Andrade. No sabemos cuándo la donó. Estamos registrando esto en 1972, pero igual pudo haberla donado en el 71, en el 70 o antes. ¿Cómo llegó a manos del general de división Sebastián Barriguete Andrade? En otro momento daremos la biografía, voy a dar la biografía de Sebastián Barriguete Andrade. Por ahora nos quedamos en este punto. Él fue quien la donó. La tenía en su poder, no sabemos por qué, y la donó al recinto. Luego vemos el tema que tiene que ver, borro aquí, con la exhibición del acta. Entonces vemos enseguida que pasa el articulista al tema desde cuándo Juárez fue miembro de la masonería y da una respuesta categórica. Dice, gracias a don Mario José Sales Rovira, hijo de Campeche, un campechano, quien como galantería para el boletín bibliográfico nos prestó una copia, aquí marco lo de la copia, una copia del acta de iniciación. Y cuando la transcriben, vemos del lado derecho, miren, lo voy a marcar. Lado derecho son también copias. Vean del lado derecho. Voy a marcar, busco el lápiz y vean como dice abajo, justo del recuadro del video, copiada y mimeografiada. El mimeógrafo era un aparato donde se reproducían documentos hace muchos años, ya no existe, ya no se usa. Copiada y mimeografiada, etcétera, y luego más abajo copia, o sea que aquí estamos marcando 3 veces la palabra copia. Copia por aquí, copia por allá y copia en todas partes. Siempre copia de copia de copia. ¿Por qué? ¿Se hace esta pregunta el masón tradicional promedio? No, no se la hace. Al contrario, el acta de iniciación de Juárez, el texto, lo adornan con un pergamino, le ponen adornos para parecerlo muy viejo, muy añoso, dicen algunos, y con eso están conformes. No se hacen estas preguntas.
Aquí nos las estamos haciendo. ¿Quién donó? Ya encontramos este general de división, Sebastián Barriguete Andrade. ¿Quién le dio una copia al boletín? Mario José Tales Rovira. Esas son las explicaciones. Les invito a que lean mi libro, se encuentra en Mercado Libre. Véanlo y nos vemos hasta la próxima.